Esto es Podcast 101. El podcast que hacemos desde FLA 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital. Experiencia de usuario, diseño, analítica digital, desarrollo, negocio, innovación, todo ello en un solo podcast. Y después de esta pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir? Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema de los modelos de atribución. Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos. Que no, la data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica. Un episodio más con todos vosotros. Esperamos que os gustase nuestro último episodio con el nuevo formato, Charlas de Bar, del cual pues tanto mi compañero de fatigas, Michel Vallés, y yo, pues bueno, quedamos bastante satisfechos. Pero dicho eso, Michel, tenemos hoy un súper episodio con una súper invitada. Súper invitada, súper compañera, buena amiga, también compañera de fatigas algunas veces, y volvemos con los formatos tradicionales, formatos de entrevista, en este caso con María Bengózar, nuestra compañera de FLA 101. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal estás? Hola, chicos, muy bien. Comenzamos siempre que traemos un invitado, dándole la oportunidad de que se presente, de que cuente a todos los oyentes pues qué hace en FLA 101, un poco su bagaje, sus estudios, lo que quiera contar. Luego, a ver qué tal lo haces porque te puntuaremos, ¿de acuerdo? Entonces veremos a ver respecto al resto de los invitados, a ver qué tal has hecho. Ranking. Así que el Pero ranking... esa puntuación la compartís conmigo en el momento o es algo que luego hay finalistas? Es secreto nuestro, de Michel y mío, y luego ya al final de la temporada ya veremos, ¿no? Bueno, puede haber sobornos entonces entre medias, vale. A ver, estamos en el aire, estamos grabando, no quería yo decirlo así, pero bueno, hay gente que digamos que hay interés, ha suscitado interés este potencial ranking. Solo por añadir, María, antes de que te pases a presentar, que la temática de este episodio, que creo que no lo hemos dicho, vamos a hablar sobre pues esa relación íntima que tienen, ¿no? Las dos disciplinas de Paid Search y analítica, porque tú eres especialista de Paid Search en FLA 101. Si te parece, venga, ahora ya para ti toda la presión de la presentación. Cuéntanos quién es María Bengózar y cómo llegas a FLA 101. Vale, pues bueno, sin presión ninguna. Yo en realidad hice hace ya bastante tiempo en la Complutense el grado de comercio y la verdad que bueno, me gustaría decir que he tenido un montón de cursos, de másteres y de historias, pero la realidad es que no. Mi formación sobre todo ha sido trabajando, que creo que también es muy valioso. Muchas veces no se le quita importancia, pero sí como que se le da un valor excesivo a los cursos, a las formaciones regladas y demás. Y creo que hay muchísimo también de valor en el aprendizaje cuando se está trabajando, en la práctica en realidad, ¿no? Y pues empecé hace algo más de 9 años, cuando estaba todavía en la carrera, empecé a buscar prácticas porque en la carrera, bueno, el tema del marketing digital y todo esto, como que se trataba de una forma muy, muy ligera. Básicamente era un tema, yo creo, en toda la carrera, pero a mí era algo que la verdad que me interesaba mucho. Entonces yo quería que mi carrera se enfocase bastante hacia esa área. Y antes de terminar la carrera empecé a buscar prácticas y encontré prácticas en un sitio que era una startup. En ese momento estaban desarrollando un software para creación de campañas en Google Ads y demás. Y pues empecé ahí y la verdad que al ser una startup, como los recursos que se suelen tener son bastante limitados,
pues en mi caso sí que enseguida empecé a llevar a cabo un montón de tareas relacionadas ya pues lo que puede llevar un gestor de cuentas al uso. Entonces aquí la verdad que aprendí un montón de cosas con respecto a Google AdWords, en ese momento era. Bueno, Temas de... En ese momento y para muchos sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, es verdad, es verdad. Lo de Yo Google entre Ads ellos, es algo sí, que... Sí, sí, es verdad, pero jolín, cambió ya hace bastante, pero sí, en su momento era Google AdWords. Y he vivido bastante todo el cambio que ha habido dentro de la plataforma, porque a diferencia de gente que está en el mundo digital y entiendo este tipo de cambios, como que van un poco tocando temas de marketing digital, de programática, de SEO, de analítica y demás. En mi caso, la verdad que desde el inicio, hace 9 años y pico, empecé con Google Ads y a día de hoy he incorporado un montón de conocimiento alrededor, pero es como que me ha acompañado durante toda mi trayectoria. He sido bastante fiel a Google Ads y al tema de Paid. Y bueno, aquí pues eso, senté bastante las bases en ese sentido, me gustó muchísimo. Además, lo que digo, llevaba tareas de gestión bastante avanzadas para ser una persona que estaba en prácticas. Y además también tuve la suerte, ahora lo veo como suerte, de tener una persona que era el fundador de la compañía, que estaba bastante obsesionado con el Excel, con el uso del Excel. Y a día de hoy la verdad que me alegro porque nos enseñó un montón de cosas también y es bastante útil, la verdad. Y nada, luego la verdad que me he ido moviendo, como digo, en torno al mundo del paid, ampliando conocimientos de otras áreas, pero siempre aplicadas a esta como línea principal dentro de mi trayectoria. Y nada, eso, pues he estado sobre todo el 90% de mi trayectoria se ha desarrollado en agencia y hace ya casi 2 años que estoy en Flat, en febrero hace 2 años. 2 años ya. 2 años ya. Madre mía. Entraste en pandemia, ¿no? Sí, entré en pandemia Claro. cuando todavía no había nadie en las oficinas. Claro, es que estos 2 últimos años yo y la gente, ¿no? Casi como que no los contamos. Como 2019, 2020, ups, ya estamos en 2022. Son un paréntesis, sí. Sí. Pues muy bien, María. Me gusta mucho esto que has comentado, ¿no? Del Excel, porque creo que este episodio, ¿no? Que va a tratar un poco sobre esas, sinergias o relación, ¿no? Que tienen ambas disciplinas, Paid Search y analítica. Una de las cuales, ¿no? La has comentado, el Excel, ¿no? Que se supone que para los analistas, pues es que esto podría dar para una charla de bar, Michel, yo creo. El que usa el Excel como base de ¿Se datos. puede ser buen analista sin saber Excel o es indispensable? Quiero decir, porque, bueno, es que no me va a alargar, pero sí, me ha tocado un poco el corazoncito ese comentario. Vale, genial, María. Pues creo que bueno, apuntamos esta intro muy natural. Yo creo que te ha quedado bien. Luego ya gestionamos la nota. Luego le daremos nota. Sí, luego daremos nota. Gestionamos la nota. Vale, oye, pues si te parece, María, cuéntanos un poquito así desde rasgos más generales a más concretos, ¿no? Vamos especificando y vamos bajando un poquito. ¿Cuál sería un poco la importancia de la medición, ¿no? De analítica en lo que a Paid Search respecta o cuáles son esas relaciones, ¿no? Que a veces, ¿cómo se cruzan ambas disciplinas? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como algo crucial en el desarrollo de un proyecto. Y bueno, por nuestra parte, Michel lo sabe y lo ha sufrido. Me ha tocado. Que más de una vez, pues tenemos que tirar de algún perfil de analítica. Yo lo veo súper, súper importante y básico para el desarrollo de estrategias de paid, porque en un principio, claro, nosotros cuando desarrollamos una estrategia para las campañas, lógicamente nos tenemos que basar en una serie de KPIs, en una serie de objetivos para realmente identificar si esa campaña, esa estrategia está teniendo éxito, se necesita algún tipo de cambio o no. Entonces, para eso la medición tenemos que asegurarnos de que sea correcta. De hecho, bueno, vosotros bien lo sabéis, empezamos los proyectos con auditorías y uno de los puntos principales, yo creo que de los primeros que revisamos, es el tema de la medición.
porque al final suele ser un tema que da bastantes problemas cuando realmente hay algo que no está bien implementado y se debe solventar lo antes posible, porque si conlleva más tiempo y demás para que no retrase el resto de tareas es de lo primero que miramos. Entonces, normalmente nosotros sí que tenemos esa capacidad porque hay una parte dentro de las plataformas que revisamos nosotros y luego hay una parte más dentro de GTM o más técnica, muchísimo más profunda dentro de analítica, que entra vuestro maravilloso perfil en juego y muchas veces sí que es verdad que nosotros somos capaces de solventarlo, de poder revisarlo, pero hay muchas veces que detectamos ese problema y también involucramos a un perfil de analítica para que pueda verlo. De hecho, es que me estoy acordando ahora, hubo un caso hace unos meses de un e-commerce que, claro, cuando llegó a nosotros el proyecto tenía un CPA, un coste por adquisición, de 50 céntimos. Era un e-commerce de un ticket medio de unos 200 euros y tenía CPAs de 50 céntimos, 30 céntimos. Claro, eso nada más verlo como que choca bastante, ¿no? Y sí que es muy importante también en el caso de la medición hacer consciente a la persona, en este caso al cliente, de todo lo que eso conlleva. Es decir, nosotros una vez que vamos a mejorar la medición, ese CPA va a pasar de ser de 0,20, que no es realista porque estaba midiendo prácticamente como conversión las visitas a la página, va a pasar de 20 céntimos o 30 céntimos a lo mejor a 40 euros, ¿no? Entonces, claro, si solamente se ve ese cambio y no se ve todo lo que hay detrás, lo que estaba mal hecho y dar visibilidad a todo ese trabajo, que es muy importante, pues también cobra mucha importancia, claro. A mí me gusta mucho lo del matrimonio de paid y analítica, porque es que sin ese matrimonio te quedas como en la parte de fuera, ¿no? Te quedas como en las pujas, te quedas en impresiones, te quedas en clics y como mucho, si lo tienes bien medido, las conversiones, ¿no? Si enlazas con algo. Y yo creo, pues bueno, es un trabajo que hacemos bastante entre ambos departamentos, es vamos a medir esas interacciones, vamos a marcar aquellas que son conversiones, vamos a dar peso, vamos a dar valor, vamos a evaluar esos microobjetivos, ¿vale? Y luego todo ese dato pues, nos ayudará a optimizar campañas, incluso, ¿por qué no, también a mejorar la campaña analítica? Justo. Es que si no nos quedaríamos prácticamente con campañas de branding. O sea, no habría capacidad de análisis ni de mejora en ningún sentido. O sea, te quedarías una campaña puramente de captar tráfico. Totalmente. De branding o de tráfico, sí. Sí, y esto pasaba mucho, ¿no? Lo que has comentado, esas digamos, incongruencias, ¿no? De, oye, este dato me está cantando al ojo, bien fuera el CPA o bien fuera súper famoso. Bueno, yo creo que hablaremos de ello también después, el tema de modelos de atribución, ¿no? Pero el tema de, súper famoso de toda la vida, diría yo, ¿no? Oye, ¿por qué no me coinciden los clics y las page views? ¿No? Que nunca cuadra. Que nunca cuadra y es como, y tienes que explicar que no es lo mismo y lo que decías tú, ¿no? Es explícale tú eso a alguien que te está, que en realidad quiere barrer para casa, ¿no? Claro que. Entonces, yo creo que eso es lo que comentas, ¿no? O bien sea tirando del apoyo de un compi analista para el despliegue del píxel en la parte de recolecta de datos, o bien sea para el tema de configuración. O, oye, que yo creo que esto además también pasa mucho con el SEO, ¿no? Que yo creo que cualquier buen SEO o cualquier buen especialista de paid tiene que tener una base, ¿no? de analítica. Además la tiene. O sea, no es que la tenga que tener, es que la tiene, pero muchas veces no son, digamos, como plenamente conscientes, ¿no? Pero sí, yo creo que esa relación de... Oye, me ha gustado, ¿eh? Matrimonio, habéis dicho matrimonio, paid search y analítica. Yo creo que lo podemos usar de título. Del podcast. Vale, aquí queda ya como en la vida moderna también hacen esto, ¿no? O hacían de poner el título en medio. Venga, pues otra cosa más que vamos incorporando a la dinámica del podcast. Yo no sé, Michel, esto no sé cómo va a acabar, ¿eh? Ya vamos inventando formatos, el título, bueno. María, comentabas todo el tema del pixelado, ¿no? Conversiones, la parte de
vamos a medir dentro de un e-commerce, ¿no? Todo eso. Por ejemplo, dentro de un e-commerce, ¿cuáles son los píxeles o cuáles son los eventos típicos que os gusta medir a través de los píxeles? Pues la verdad que depende bastante. Aquí, Mitchell, bueno, voy a contestar a tu pregunta y puede que me vaya un poco por las ramas, porque con esto también va relacionado a otra cosa. El micro es tuyo. Pues a ver, con esto la verdad en un e-commerce, como en el caso de Analytics, al final nosotros lógicamente estamos interesados no solamente en medir la transacción como tal, sino quién está añadiendo productos al carrito, quién está iniciando el checkout, quién termina finalmente comprando, etcétera. Entonces, normalmente, tanto en la parte de Google, hablo muchísimo de Google, por cierto, pero también existe la parte de Meta. Lo que pasa es que Google es como bastante más complejo en muchos temas y es como que da bastante más para explicar. Facebook para los viejos. Facebook, ¿ves? Es como el Google Ads. Es como Google Ads o AdWords, ¿no? Claro. Facebook para los viejos. Sí. Ahora es Meta, claro. Entonces, en este caso se implementaría un píxel base que va en todas las páginas, que también nos sirve para remarketing, para generar audiencias y demás. Y luego, normalmente, lo que sí que medimos pues es lo típico de añadir a carrito, inicio de pago, checkout. Sí que es cierto que en este caso, con el tema de las conversiones, es muy similar, como decía, a la parte de Analytics, como objetivos que se puedan medir. Y de hecho, antes lo que solíamos hacer era importar los objetivos de Google Analytics a Google Ads, que esto probablemente Mitchell en algún caso haya estado involucrado en algún proyecto con la parte de Paid y se haya hecho así. Sí, bueno, yo creo que es habitual, ¿no? Cuando se hace un setup. Claro, se establecen cuáles son los objetivos principales y demás y se importan. Eso es. Pero a día de hoy, y esto era la recomendación, porque al final sí que es verdad que desde Analytics es como que tienes una visibilidad muchísimo mayor de todas las partes que están entrando en interacción, por así decir, con el tema de atribución y demás. Se tiene una visión mucho más fiel, por así decirlo, de la realidad. ¿Qué pasa? Que ahora hay una nueva funcionalidad, bueno, lleva ya un tiempecino, que hablaremos luego probablemente, en el que la recomendación dentro de Google Ads es la implementación del píxel de Google Ads. En lugar de importar las conversiones desde Analytics, tener el propio píxel de Google Ads implementado. Entonces, por nuestra parte, implementaríamos esos píxeles, bueno, ese píxel y esos eventos, aunque tampoco perderíamos de vista la medición por parte de Analytics para ver también discrepancias y demás, o en el caso a lo mejor de que el píxel de Google Ads por X motivo dejase de funcionar, no dejar de medir en ningún momento. Entonces, en este caso sí que, bueno, mediríamos eso como objetivo principales y luego objetivos secundarios parecido a la parte de Analytics. O sea, que nos va a tocar meter píxeles de Tag Manager de cara a optimizar, ¿no? O sea, ya nos podéis tratar muy bien a los analistas, que si este es el cambio de tendencia, yo creo que vendrán muchas cosas detrás. No, y aquí ya lo hacen. Los de Paid nos cuidan. Los SEO son los que son un poco... Pues mira, yo te diría al revés. Yo últimamente con los SEOs un poquito sí, yo soy Team Paid. Yo soy Team Paid. Yo soy Team SEO. Lo siento, María, en cualquier otro momento te regalaría los oídos, pero... vale. Oye, ya estamos hablando como que hay cambios, ¿no? Oye, antes se recomendaba importar conversiones, ahora se recomienda utilizar los píxeles, ¿no? Los píxeles nativos. Si te parece, abrimos un poquito el melón de todos los cambios de paradigma que estamos teniendo dentro del mundo de la publicidad. Y el primero, a mí es el que más interés me despierta, y es el mundo cookieless. Que parece que el cookieless es más una moda, porque la palabra mola, pero realmente, ¿qué es el cookieless? Desde tu punto de vista, ¿vale? O desde tu perspectiva como experta de Paid, ¿en qué os afecta realmente este paradigma cookieless? Pues
teóricamente nos afecta en todo. En la práctica, en nada, porque no hay nada. O sea, quiero decir, Bueno, en realidad, para la parte de publicidad me refiero, todo lo que quiere mover la parte de Google y demás. La realidad es que Google sí que anunció hace un par de años o 3 el tema del mundo sin cookies y demás. Fue algo que revolucionó muchísimo en ese momento, porque la realidad es que nadie está preparado o estaba preparado para algo así, o sea, para el tema de la publicidad. Y el propio Google. Efectivamente, de hecho a día de hoy se siguen haciendo pruebas. A eso me refiero un poco con... Es un cambio que realmente no se ha podido hacer todavía, el quitar las cookies, porque realmente no hay una solución a todo esto. De hecho, en un inicio se mencionó, bueno, estaban desarrollando diferentes propuestas con el tema de Privacy Sandbox, que es como una serie de medidas que toma Google para poder afrontar todo este tema de las cookies. En un inicio se hablaba de Flock, que es algo que generó bastante controversia. Básicamente consiste, por si alguien no lo ubica, en clusterizar, básicamente en meter como en saquitos, por así decir, a los usuarios en base a sus intereses o comportamientos. Entonces ahí estaríamos perdiendo un mogollón de personalización, ¿no? En un mundo en el que estamos tendiendo muchísimo al tema de remarketing dinámico, hipersegmentación, personalización y demás. En ese caso perderíamos muchísima personalización del tema de la publicidad. Entonces, esta medida sí que los partners que lo estuvieron probando y demás como que recibió bastantes críticas y entonces Google como que lo ha reconvertido un poco y lo ha virado un poco hacia otra API que es similar, básicamente igual, pero supuestamente como que han aprendido de los errores de Flock, que se llama Topics. Entonces, están de hecho este año probando esta API para ver si realmente es funcional, si realmente se puede usar para publicidad y demás. Entonces, todavía no se sabe nada de cómo puede segmentarse, por así decir, o cómo puede ayudarnos en la publicidad. Y luego está otro tema también que yo creo que es el más complicado y el más delicado de todo esto en la parte de publicidad sin cookies, que es el tema del retargeting. Claro, porque a día de hoy se basa 100% en eso, ¿no? Y de hecho, como decía, está el remarketing dinámico de tú has visto este producto y te enseñamos este producto en concreto. Entonces, el tema del remarketing sin cookies, la verdad que están desarrollando también otra tecnología que se llama Fletch, creo recordar, que está pues un poco para subsanar esta parte del remarketing, pero yo sinceramente creo que es la parte que veo un poco más compleja de solucionar, por así decirlo. Porque lo que son las campañas, ¿no?, de paid tradicionales de posicionamiento en buscador en la zona superior, etcétera, claro, eso al final, como va con parámetro, tampoco hay tanto problema para después medirlo, etcétera, ¿no? Pues oye, estás adquiriendo tráfico porque te interesa en ese momento, donde impacta es un poco en eso, ¿no? El tema de, pues bueno, de display o de remarketing, ¿no? De programática, claro, eso es. Claro. En esta línea, ¿no? Un poco eso está claro, ¿no? Joder, esto creo que ya Michel y yo lo hemos venido hablando, ¿no? En distintos episodios anteriores, ¿no? Realmente yo te diría que es que pues ahora dirán que Topics lo están probando y el año que viene dirán que tampoco les gusta y sacarán otra cosa, ¿no? Todo sea con tal de alargar esto, ¿no? Porque al final van en su propio beneficio. Es que además yo con esto tengo un poco la sensación que a lo mejor podéis tener vosotros con la migración a Google Analytics 4, aunque en este caso sí que hay una fecha súper concreta, pero es como que la gente ve que viene el logo, pero no termina de creerse, sí, por así decirlo. Entonces, con el tema de las cookies es como que llevamos ya un tiempito. Al principio fue como un shock, en plan de no puede ser. Pero claro, luego va pasando el tiempo y es como que la gente no se lo termina de creer un poco, ¿no? Entonces sí que es verdad que desde mi punto de vista, como todavía no hay una solución 100%, que no sabemos exactamente cómo va a funcionar, ni cómo va a ser el proceso, ni nada así,
Yo os diría que quizá una cosa que considero muy importante a nivel de anunciantes sería basar estrategias muchísimo en la parte de CRM, o sea, en trabajar muchísimo esa parte en el First Party Data. Creo que es esencial empezar quizá a trabajar muchísimo esa parte de datos propios para poder basar las estrategias en todo eso. Para el momento en el que pase, que en algún momento pasará y no sabemos exactamente las soluciones que se nos van a dar, que por nuestra parte pues ya tengamos algo por lo que solventarlo de alguna manera. Sí, porque además los navegadores fueron los primeros que dijeron, ¿no? En 2023 quitaremos las cookies de tercero. Esas son las que más afectan a publicidad. Bueno, las que sean de First Party Data. Esas las seguiremos manteniendo, esperemos que durante mucho tiempo, pero bueno. Se dio patadón hacia adelante, esta fecha se pospuso hasta 2025. No queda tanto, si bien es verdad que todavía tienen que madurar mucho estas tecnologías. Trabajar con el First Party Data siempre es una buena idea, pero no siempre es posible, claro. No, eso es, las plataformas no están preparadas para hacer un uso intensivo y extensivo de estos datos. Yo mi sensación aquí, chicos, no sé qué opináis, pero es que realmente están como ganando tiempo, ¿no? Para que otros inventen la rueda, la nueva rueda, ¿no? De, oye, vale, pues el tema de las cookies ahora está políticamente incorrecto, o sea, está mal visto, ¿no? Yo lo último que recuerdo haber leído es que se está hablando de una super cookie a nivel de service provider, ¿no? Pues, por ejemplo, del proveedor de internet, ¿no? Sí, los fingerprint, ¿no? Sí, un conglomerado de sistemas, entre cookie, hash, fingerprinting, unique ID y que... Los beacons. Y que todo, bueno, pues sí, pues metes todo lo que te suena molón y todo lo que hemos venido viendo ahora en una cartelera, la agitas bien y saldrá algo, ¿no? A mí es mi sensación, que están ganando tiempo para que se invente algo, ¿no? Sí, es como que hicieron ese anuncio en plan de nos preocupamos por el usuario, por su privacidad y demás, pero realmente no hay una solución real a todo esto, entonces... Sí, pero bueno, a ver, yo creo que posibles soluciones en el mercado actual hay, a ver las haylas, lo que pasa es que están inconexas entre sí, siempre es como este método, el fingerprinting te soluciona el tema de identificación, pero tiene problemas de que incumple también esta normativa y así con todas, ¿no? Por eso digo que al final pues alguien vendrá y sacará algo que dé con la tecla, ¿no? Y todos estén ya como contentos y pases de... A mí me pasa una cosa y no me enrollo mucho. A nivel de usuario, yo me acuerdo, ¿no? Cuando todo esto del remarketing empezaba y empezabas en el mundo digital y te parecía un poco brujería, ¿no? El tema, ¿no? O hoy en día, incluso a gente no tan metida en el mundo digital, les dices, ¿no? De, oye, vamos a hacer una prueba. Y les pasas por WhatsApp el tema de, oye, mira, te paso este enlace, métete, o hablamos de esto, te paso la imagen y tú a los días, si usas redes sociales, me dices si te sale la misma zapatilla que te he pasado, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, pues al final, bueno, hasta que no llega todo el mundo, pues no van a terminar de consolidarse, ¿no? Pero bueno, veremos en qué queda la cosa. Igualmente también te digo, y esto sí que en la parte de publicidad están intentando desarrollarlo un poco, al menos en el tema de conversión, cuando no se aceptan las cookies. En la parte de Google Ads se tiene ahora mismo, por ejemplo, el tema de las conversiones mejoradas, que va sobre todo con el tema de inicio de sesión en el navegador y demás. Que por esto decía antes que la recomendación ahora es trabajar con el pixel de Google, con las conversiones de Google y no importadas desde Analytics, porque de esta forma sí que se puede configurar el tema de las conversiones mejoradas y contabilizar esas conversiones con las que a lo mejor el usuario no ha aceptado cookies. Y luego en la parte de Facebook está el tema de la API de conversiones de Facebook, donde realmente a día de hoy sí que pueden estar conviviendo pixel y API sin que haya duplicidades, haciendo ciertas configuraciones, pero en un medio plazo, entiendo, cuando todo esto venga de verdad, se prescindirá del pixel y se trabajará solo con la API que va conectada al servidor de la página, prescindiendo de la parte del pixel. Sí, a ver, tiene cierto sentido, ¿no? Incluso
Mitchell, si lo unimos o si lo hilas un poco al tema de esa implementación, ¿no? Que hasta ahora siempre era client-side, cuando pase un poco también relacionado con este tema de las cookies sí, cookies no, ¿no? Que al final todo pasase a un escenario potencialmente de server-side, pues al final tendría mucho más sentido, ¿no? Que todo fuese a través de API y no el pixel, ¿no? Que al final que vale, que por un pixel no pasa nada, pero cuando tienes 50 proveedores que tienes para mostrar la página, pues ralentiza mucho. Yo creo que llegamos un poco a la parte que con más ganas esperábamos, que es el tema de los modelos de atribución. Es la eterna lucha. Sí. La eterna lucha entre, te voy a decir, entre departamentos. Y aquí el analista siempre se mantiene como en tierra de nadie, ¿no? Los SEOs siempre van a decir las conversiones son suyas. Los de paid, oye, todo que pase por paid, vais a decir que la conversión es mía. Vamos a abrir ese melón de modelos de conversión. Cuéntanos, María, ¿cuál es el modelo de conversión que utilizan las actuales plataformas? Y cuéntanos, ¿cómo crees que puede cambiar esto? Pues el modelo de atribución en el caso de Google, o sea, a ver, nosotros en un principio sí que es verdad que, claro, tenemos un modelo de atribución dentro de la propia plataforma, que es cierto que Google Ads tiene esa tendencia al final de atribuirse todo lo que pueda. Y eso es así, eso es verdad. Entonces entiendo el enfado muchas veces a lo mejor de otras áreas. Pero dentro de la propia plataforma lo que se hace con el nivel de, o sea, se me ha ido, con el modelo de atribución, se me ha ido la palabra. Nosotros lo que hacíamos en un inicio era poner un modelo de atribución last click, que en realidad es el que viene por defecto, por así decir, cuando creabas las campañas. Y luego sí que es verdad que se ha ido desarrollando bastante todo este tema también en la parte de Google y se fue desarrollando pues a otros modelos de atribución, y el más fiable, por así decir, es el basado en datos, que en principio lo que hace es atribuirle a cada campaña el peso que ha tenido dentro de una conversión. Es decir, si para llegar a una conversión he tenido diferentes interacciones, a cada uno de esos puntos en los que he interactuado les voy a dar X porcentaje de la conversión para poder ver realmente el peso que tiene cada una, ¿no? Porque al final sí que es verdad que si nos basamos en last click, por ejemplo, vamos a ver que las campañas de marca van a tener un peso muy grande de conversiones, cuando realmente a lo mejor esa conversión se ha iniciado con una parte de prospección más alta en el funnel, donde realmente ha habido una interacción también por parte del usuario y ha tenido mucho que ver en esa conversión final. Entonces, atribuir todo a marca no es del todo justo. Sí que es cierto que hasta hace poco no estaba disponible en muchos casos, que era bastante restrictivo porque necesitaba muchos datos para poder hacer este modelo de atribución. Y lo que hemos considerado en algún caso más similar a basado en datos ha sido la atribución lineal. Que bueno, pues no da un porcentaje a lo mejor fiel de qué atribución ha tenido cada uno de los puntos, pero sí que te señala un poco qué partes han tenido que ver con esa conversión. Sí, justamente te iba a preguntar esto, ¿no? Porque te escuchaba hablar del modelo de atribución basada en datos y estaba pensando precisamente en el lineal, ¿no? O sea, que no es ni first ni last click, sino que es, bueno, pues equitativamente el peso. Pero claro, te escuchaba hablar sobre la ponderación que hace, que entiendo que la hace automática, ¿no? O sea, distribuye según... Claro, ahí, Mitchell, yo veo un poco el problema, ¿no? Que también pasa con GA4, con el tema de las conversiones modeladas, que es como, vale, tú me las modelas, pero ¿en base a qué? ¿No? Sí, aquí, bueno, un pequeño inciso, la parte de GA4 que tiene este modelo data driven, que va a atribuir pesos en base a diferentes factores, además funciona un poquito caja negra, no sabemos muy bien esos factores, así que es un modelo inteligente, pero tampoco dicen cómo es de inteligente. Entonces, yo todavía soy un poco escéptico hasta que no lo vea del todo implementado, porque claro, un cambio en la medición te cambia también un cambio en las ponderaciones. Entonces, esto no es tan positivo. Sí que es verdad que hoy un modelo inteligente es un claim bastante atractivo. Prefiero quedarme yo a día de hoy con un modelo last click. Bueno, realmente el last non en click, porque es algo que sí que puedes explicar. Sí. El modelo data driven que promete ser justo,
Todavía no sabemos en base a qué, y bueno, es susceptible a cambiar todo el tema de medición. Yo aquí dices que es que me ha recordado. Promete ser justo, recuerda aquí que Google, su lema era Don't be evil al principio. Y mirad dónde estamos. Así que yo el tema de las promesas de Google en concreto tampoco me lo creería. No, pero es verdad que, perdona, Sí. que justo lo que estaba diciendo Mitchell es que además es la palabra justa. Hay bastantes cajas negras en ciertas cosas de Google, que es cierto que funcionan o pueden funcionar, pero a día de hoy es verdad que no se tiene mucha visibilidad sobre efectivamente qué criterio tiene exactamente a la hora de decidir cuál de esos puntos a la conversión ha tenido más peso que otro. O sea que no se tiene esa visibilidad. Sí. Iba a decir que no me gustaría cerrar este bloque de modelos de atribución sin sacar aquí a colación lo que nos comentabas entre bambalinas, María, sobre algo que me parece súper interesante, ¿no? Y para nuestros oyentes también. El tema curioso, ¿no? De que las conversiones en Google Ads o AdWords, para los veteranos, que pueden ser un número entero. Es decir, tú has tenido 4,3 conversiones. Un número decimal, sí. Esto es algo que además cuando se presentan informes o resultados muchas veces no cuadra nada, porque claro, es como he podido vender 4,3 pantalones, esto no es posible. Y efectivamente no has vendido 4,3 pantalones, han sido enteros. Pero esto es precisamente por el modelo de atribución basado en datos. Lo que hace es, pues dependiendo del momento en el que se haya producido la conversión, de ese porcentaje que decía que le daba a cada una de las campañas, pues puede haber campañas en las que tú veas 4,3 conversiones. Y de hecho, si tú sumas todas las conversiones, puedes pensar, si sumas todas las conversiones de las campañas te da un número entero. No, te da número decimal también, porque para ver el número entero, por lo que digo también en la atribución en el tiempo, para ver el número entero tendríamos que ver desde el inicio de la campaña en el que se empezó a usar la atribución basada en datos hasta el día de hoy. O sea, realmente se tenía que ver absolutamente todo el periodo de todas las campañas, porque efectivamente, pues con el modelo de atribución al final, en algunos casos hay una atribución que se hace en el día anterior y hay otras de hace una semana. Entonces, es un poco complejo. Yo sé que chirría un poco cuando se ve, pero no es más que eso, el modelo de atribución basada en datos. Vale, vamos a hablar un poquito del tema de audiencias, que yo creo que es algo súper interesante, porque claro, esas audiencias tú las puedes crear como en base a muchas cosas, ¿no? Las puedes crear pues en base a, no sé, a eventos sociodemográficos, puedes crearlas en base a todas estas dimensiones, ¿no? Y toda esta información que recoges del usuario, pero también puedes crear las audiencias lookalike, ¿no, María? Sí, eso es. En la parte de audiencias, bueno, hay la verdad que bastantes posibilidades. Como estábamos diciendo antes, nos podemos basar en nuestros propios datos, en el CRM y demás. Y podemos generar audiencias similares a toda esa base de datos. Es decir, por ejemplo, si tenemos un clúster dentro de la base de datos de compradores, podemos crear una audiencia lookalike, una audiencia similar en base a esos compradores, ¿no? Sí que es cierto que hay bastantes posibilidades al respecto y una de las cosas que me parece muy interesante, además también de la parte de Analytics 4, son las audiencias predictivas que se van a poder importar en Google Ads y poder hacer uso de ellas. Y al principio, cuando empezaron a hablar de las audiencias predictivas, sí que es verdad que tenían un componente bastante similar al lookalike. En un inicio, cuando lo vimos en general, sí que pensábamos que era un poco lookalike, no veíamos esa diferencia a lo mejor con estas. Pero sí que es cierto que son muy interesantes porque en un principio son audiencias que predicen el comportamiento que puede tener el usuario. O sea, no son usuarios similares a los que ya tienes, sino usuarios que probablemente puedan ser nuevos y que tienen una posibilidad de conversión o una posibilidad de un cierto comportamiento dentro del sitio web que nos ayuda a tener esa parte también de prospección y a la vez de conversión. Entonces me parece muy interesante el tema de las audiencias predictivas en Analytics 4. Y luego, bueno, en la parte de Google Ads hay también posibilidades de hacer, por ejemplo, audiencias personalizadas que se puede basar en el comportamiento del usuario. Es decir, nosotros podemos determinar una audiencia, Google intenta buscar esa audiencia que suele navegar por X sitios web, ¿no? Entonces,
para intentar identificar ese comportamiento también me parece muy interesante. O sea, y además yo creo que lo has explicado de una forma más clara que la propia documentación. Porque cuando habla de, o sea, siguiendo la conversación, no de cajas negras, es que este modelo predictivo es que también es un poco caja negra. Ni siquiera te dice cómo va a ponderar o qué pesos va a asignar a las variables o cómo va a entrenar ese modelo predictivo. Y, o sea, yo creo que lo has explicado de una forma más clara y además esa información que tiene Google, más transversal, más de qué hace el usuario, qué páginas visita y tal, va un poco en contradirección de temas de privacidad, porque, bueno, es algo que el usuario, ¿no?, se queja un poco de la publicidad de remarketing, de, oye, me persigue la publicidad, pero sin embargo, estos modelos predictivos van a tener en cuenta esta serie de información. No quiero hacer como mucho foco en este tema de predicción de audiencias, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que aumentar el pixelado, crees que aumentar la capa de medición va a hacer que estas audiencias predictivas sean más finas en cuanto a lo que realice el usuario dentro de la web? Yo creo que sí. O sea, a ver, en general, a Google cuanta más información le des, muchísimo mejor en general con todo. O sea, con el tema de las campañas, cuanta más información, cuanto más volumen de impresiones, cuanta más tráfico, mejor va a tener el aprendizaje. Todo lo que conlleva un aprendizaje por parte de las herramientas, cuanto más podamos medir, cuanto más información podamos darle a Google de qué es lo que nos interesa, qué es lo que no y demás, yo creo que va a ser capaz de generar unas audiencias bastante más cualificadas. Entiendo. Y estas audiencias, al final, vosotros van a servir como un aplicativo, ¿no? Como algo para optimizar campañas. Claro, o sea, estas audiencias en un principio se pueden usar en campañas que ya están activas, por ejemplo, y las podemos poner como observación, es decir, Google no va a segmentar específicamente a esta audiencia, pero nos va a dar datos de esa audiencia. Es decir, dentro de la propia campaña nosotros lo ponemos como observación y vemos esa audiencia, las impresiones, el CTR, la posibilidad de conversión y demás. Y luego también, por supuesto, podemos crear estrategias orientadas a este tipo de audiencias que a mí me parece que tiene muchísimo potencial. O sea, realmente es lo que dices, ¿no? Google en general saca bastantes cosas que funcionan muy bien y que tienen mucho potencial, aunque es cierto que no se sabe exactamente pues, de dónde viene todo ese aprendizaje o lo que pueda tener en cuenta. Campañas de cara a la optimización, pues bueno, todo lo que decías, ¿no? Cuanto más dato tengas en el pixel propio, tanto de interacciones de usuario como pueda ser, pues el añadir al carrito, no solo la página esa, ¿no? Añadir al carrito, oye, que el checkout, etcétera, pues claro, puedes generar audiencias, ¿no? Junto con los datos demográficos, canales, etcétera, el histórico que tenga, pues claro, más rica será la audiencia. María, última pregunta de hoy. Con todo este tema que hemos comentado, ¿no? Y que estamos viendo de las automatizaciones dentro de lo que es el área de paid, porque bueno, hemos visto, ¿no?, el tema de audiencias predictivas y ya también conversiones modeladas, entonces al final, oye, ¿cuál va a ser el papel del no sé cómo llamarlos, gestor de cuentas, pero en inglés, el paid searcher o lo que sea, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el papel del humano que estáis ahí detrás trabajando en optimizar las campañas? Paid Searcher me ha gustado bastante. Me la acabo de inventar. Creo que me lo voy a poner en LinkedIn seguro. Paid Searcher, pues mira, ahí está. Seguro que existe. Está todo inventado. Pues la verdad que me parece una pregunta súper interesante porque es verdad que a lo mejor puede dar cabida a eso, ¿no? De qué hace el gestor de cuentas. En un inicio, el papel del gestor de cuentas, la mayor parte de su tiempo estaba súper centrado en la creación de estructuras de campaña, en hacer todo hiper segmentado, muy separado, con prácticamente una palabra clave por grupo de anuncio, todo como súper detallado. Y a día de hoy Google, precisamente justo lo que estábamos diciendo antes, va en contra de todo eso, quiere aglutinar lo máximo posible para tener el mayor volumen de datos posible, hacer todo ese aprendizaje y optimizar.
Entonces, el papel yo creo que va a haber por nuestra parte en general va a ser muchísimo más a nivel de ejecución, por supuesto, pero vamos a tener esa capacidad que yo creo que es mucho más cualitativa a nivel de estrategia y a nivel analítico. Yo creo que vamos a tener un papel muy, muy analítico y muy estratégico. Bueno, que ahora mientras hablabas se me ocurrió que antiguamente también, ¿no? Hoy es el día de antiguamente, se llamaba PPC Specialist, ¿no? Paid per Click Specialist. Eso es. Que eso ya se ha perdido, ahora ya es Paid Search, ahora ya no es PPC. Pero bueno, a mí siempre me gustó esa... Era siempre con los términos de antes. Sí, yo soy muy nostálgico. De hecho, hace poco que se murió el creador español de series animadas como La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, David el Nomo, etcétera, y estoy un poco triste. Sí, estoy un poco triste. Pues hemos llegado con esta chascarrillo al final del episodio, María. Esperamos que te lo hayas pasado genial, que ves que no ha sido para tanto. Al final ha sido una charla solamente que la única diferencia es que le hemos dado el botón de grabar. Pero esto podría haber sido una charla de bar, ¿vale? Pues mira, también otra charla de bar que tenéis entonces. No, ese formato es sin invitados. Eso nos lo hemos... Sí. Para vos es privado, vale. Nos lo hemos reservado para nosotros. Y vale. igual la hacemos en algún exterior. Y no desvelamos. Sí, no desvelamos, no queremos desvelar. De nuevo, María, muchísimas gracias por venir, por aceptar este guante. No sé si envenenado o no, espero que no. Y te esperamos, como a todos nuestros invitados, te esperamos en la próxima temporada. Porque ya sabes que aquí, si engañamos una vez, volvemos a engañar otra vez para traeros. Genial, pues nada, chicos, millones de gracias, de verdad que me ha encantado hablar un ratito con vosotros de todo esto y nada, encantada de haber participado también. Muchas gracias, María. Recordamos a todos nuestros oyentes que si habéis llegado hasta aquí, disponemos de este y otros capítulos de Podcast 101 edición analítica, también edición SEO y el recién estrenado podcast de nuestra jefa Sandra Navarro. Están disponibles todos ellos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y iVoox, en Amazon Music, también en nuestra página web dentro del apartado del Innovation Hub o en nuestro canal de YouTube. Os agradecemos a todos vuestra asistencia o que nos escuchéis de nuevo. Estaremos encantados de teneros de vuelta en otro capítulo de Podcast 101 edición analítica. Os deseamos a todos que paséis buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos estéis escuchando, y hasta la próxima. Muchas gracias. Esto es Podcast 101.